Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Héctor, yo pienso que aun cuando aparentemente las partes que estaban confrontadas con relación a la ley de partidos políticos en lo que concierne específicamente al tema de las primarias, sean abiertas o sean cerradas, aparentemente han logrado, yo diría, han logrado mejorar el ambiente, ¿no? Que al principio parecía muy ríspido y hoy en día aparentemente parece mucho más cordial, porque todo el mundo sabe, por ejemplo, la reunión que se dio entre el presidente del Senado, que de acuerdo con cómo votó cuando se conoció la ley en la Cámara Alta, favoreció las primarias abiertas. Sí, no, ha sido un defensor y el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene una posición contraria y que ha sido un opositor muy consistente con relación a las primarias abiertas, aparentemente pudieron haber mejorado el ambiente de discusión. Y cuando se mejora el clima en que se discute un tema conflictivo, evidentemente las posibilidades de que llegara un acercamiento mejoran. Ahora, todavía está por verse si ese acercamiento va a dar su fruto, porque evidentemente el sector que favorece la candidatura del expresidente Leonel Fernández, que ya ha sido 3 veces presidente, entiende que las primarias abiertas ha sido el método que ha empleado la parte que le adversa dentro de la organización que él preside para evitar que él sea nuevamente el candidato. Y la gente del PLD que sigue a Leonel Fernández está realmente convencida también de que si la convención o la elección del candidato se hace bajo el sistema actual de primaria cerrada, no habría forma, según ellos, de que otro candidato pueda superar al doctor Leonel Fernández. De manera pues que aquí hay gente y hay grupos que se están jugando, están jugando todo, y eso es lo que yo entiendo que podría ser al final el inconveniente mayor para que se arribe a un acuerdo o a un consenso que permita que salgamos de este atolladero en que hemos estado sumidos durante muchos años. Sí, tú hablabas al principio del programa de la posibilidad de una fórmula salomónica. Lo que se ha estado barajando en ese sentido es una propuesta que es más o menos intermedia entre los defensores de las primarias abiertas, porque el que defiende las primarias abiertas también plantea que sean simultáneas y obligatorias. Realmente, y con el padrón de la Junta. Con el padrón de la Junta Central Electoral, que todos los partidos lo realicen el mismo día y todos con ese padrón. Ya hemos dicho todos los beneficios, porque no es simplemente una novedad, sino también una metodología que vendría a acabar con muchos vicios que se han estado llevando a cabo en los partidos. No es con peligro, con riesgo, no, son cosas que han pasado. Aquí muchos partidos han sido víctimas, por lo menos algún candidato ha sido víctima de ese trasiego de votos que se da en esos procesos internos, donde de un partido mandan a votar. Eso está documentado. Eso no es una cosa de una especulación, Héctor, ni un temor. Héctor, cuando yo era reportero y yo era corresponsal de agencias internacionales de noticias, se daba el caso en la época de Balaguer, que cuando salía de la casa de Balaguer, el 31 de marzo, que era el día tope, el día límite para la presentación e inscripción de la candidatura, incluso la suya como candidata a la presidencia, porque era la única posible, y las elecciones eran generales, es decir, con una sola boleta se cogían a todo el mundo. El listado de candidatos que salía de la casa de Balaguer a la Junta Central Electoral, ya rozando la hora tope, es decir, que si se le pinchaba una goma, a lo mejor se quedaba el partido reformista sin candidato. Sin candidatos inscritos. La lista que salía de la casa de Balaguer, aprobada por el presidente del partido, era diferente a la que llegaba a la Junta. Entonces, eso pasaba y sigue pasando todavía hoy en día en la mayoría de los partidos políticos. Ningún partido es ajeno a los vicios, a las prácticas perniciosas que han estado primando y dominando la esfera de actuación de los partidos en lo que tiene que ver con sus candidaturas y las direcciones y la elección de su directiva, desde que estos partidos existen aquí en la República Dominicana. Y eso es lo que yo creo que deberíamos nosotros insistir con leyes que impidan que esa práctica siga continuando y siga predominando, porque de esa práctica viciosa no puede salir nada bueno. No puede salir nada bueno, como no ha salido
como no han salido muchas cosas buenas de todas esas cosas de todas esas experiencias que hemos tenido con ese tipo de actuación de los partidos y esas prácticas que el tiempo y la tradición ha institucionalizado, porque ese es el problema. Sí. Son prácticas viciosas, pero institucionalizadas. Son prácticas que están ahí. Tú mencionas el caso de Balaguer, pero sí. Han seguido ocurriendo en los diferentes partidos grandes y hasta en los pequeños ocurre. Hay un caso reciente que se comentó en un foro que se realizó sobre los derechos de las mujeres, los avances, las cuotas, lo que se ha logrado con la cuota, y allá había un testimonio de una dirigente de un partido que había ganado su candidatura a regidor y que le dijeron que no tenía que ir a la Junta, no tenía que estar presente en la Junta, o sea, como que le sacaron los pies para poder hacer lo que iban a hacer y lo que casi lograron hacer, y es que la lista la cambiaron. La lista la cambiaron, o sea, ella no figuraba en el lugar en el que se le había asignado. Y eso, ella logró revertir eso con una instancia en el Tribunal Superior Electoral. Bueno, pero ahora existe ese recurso. Por lo menos existe esa instancia. Pero antes, por ejemplo, y ni siquiera había que cambiar la lista, era invertirla. Porque si un partido sacaba la representación que salía para los gobiernos municipales, que formaban los consejos municipales, ¿no? Que esos son los congresos de los municipios. Y los listados que salían para las candidaturas del Congreso, especialmente de la Cámara de Diputados, porque senador es uno solo, no había que cambiarla, había solamente que invertirla. Porque si el partido sacaba determinada cantidad de votos, solo le correspondían 2 de 6 candidatos, 2 de 6 diputados, por ejemplo, ¿no? Y entonces a ese partido iban los que estaban inscritos, los 2 primeros o los 3 primeros, 1 o 2, o así sucesivamente. Entonces usted salía de su partido con un listado que usted era el primero o el segundo, y después cuando llegaba a la Junta aparecía usted como el 12º o el 10º. Y entonces no tenía posibilidades de ganar. Entonces, que fue una de las cosas que se eliminó con lo del voto preferencial. Sí, el voto preferencial tiene su aspecto positivo y negativo, pero esa parte fue eliminada, exactamente. Pero muchas de esas cosas todavía, las rémoras de esos vicios todavía están latentes en el sistema político dominicano, y eso hay que cambiarlo de cuajo. Nosotros no podemos ir esperando porque, bueno, las sociedades, los cambios positivos por lo regular son el fruto de largos procesos. Nosotros podemos, por ejemplo, mejorar la educación, pero tenemos que saber que requerimos muchos años, con mucha inversión, mucha dedicación y mucha perseverancia. Pero ese mismo sistema que nos cuesta muchos años construir, se puede destruir de la noche a la mañana. Se destruye de la noche a la mañana. De manera pues que yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por perfeccionar en la medida en que nuestras limitaciones lo permitan, mejorar el sistema político, perfeccionarlo. Así es. Hablábamos de las opciones que se han presentado, pero quería decir antes de culminar que parece que la opción que ha sido tomada como intermedia, o sea, que está la que muchos están comprando, yo no sé a nivel alto, a nivel del presidente Medina, a nivel de los líderes del PRM, a nivel del presidente Fernández, pero veo en el ánimo de los legisladores que la mayoría se está inclinando por una fórmula híbrida que sería primarias cerradas y simultáneas. Todo el mundo con su padrón, pero realizarla al mismo tiempo. Bien, ha sido todo por hoy en nuestro segmento de comentarios. Vamos a hacer una pausa. Después de ella regresamos con nuestra distinguida invitada de esta noche, la doctora Rosario Espinal. Siga con nosotros en Edición Nocturna.